Nuestro Padre Celestial, agradecemos nuevamente que podemos adorarte y alabarte, levantar himnos y cantos a tu nombre, que tú mereces la exaltación, el honor y la gloria. Reconocemos estas cosas y reconocemos también, Padre, que solamente por tu gracia es que somos sostenidos y podemos ser capacitados para adorarte. Y también, Padre, para expresar y declarar la verdad de tu Evangelio. Rogamos que tú prosperes tu verdad, que tú obres a través de ella en nuestros corazones y sigamos siendo moldeados en la imagen de nuestro gran Salvador, Cristo Jesús. Te pedimos estas cosas dándote las gracias a través de Él. Amén. Entonces, por favor, nos ubicamos aquí en el capítulo 15 de la carta de Pablo a los Corintios. Habiendo señalado en el capítulo 15, versículo 19, nos dice ahí, mas ahora Cristo ha resucitado, 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. El apóstol había dado su argumento a favor de la resurrección y está diciendo, ¿no? Como a algunos corintios que no creían, que no entendían correctamente este asunto de la resurrección, que sería algo bastante grave, ¿no? Que nosotros fuéramos de esa manera engañados, como si alguien estuviese confiando en algo inexistente. Entonces, si yo confío aquí en el aire, no es pobrecito, no está confiando en la nada, está confiando en una cosa que no existe. Hubo un filósofo danés llamado Søren Kierkegaard en el siglo XVIII que hablaba acerca del cristianismo de esta manera, diciendo que confiar en Dios era algo semejante a hacer un salto al vacío, ¿no? A arrojarte al vacío, ¿no? a la nada. Él decía que era un acto más allá de la razón y más allá de la lógica, ¿no? Con razón Pablo dijo ahí en su carta a los romanos, ¿no? Que queriendo ser sabios se hicieron necios, ¿no? Cuán importante, hermanos, y contundente resulta el argumento paulino hablando acerca de la resurrección de Cristo, que viene a convertirse en un cimiento firme, en un cimiento inquebrantable de la esperanza de todos los cristianos. Como señalamos la semana anterior, el apóstol pasa de la desesperanza de un mundo sin Dios a la luminosidad de un mundo lleno de esperanza en el proyecto redentor de Cristo, lo cual fue corroborado plenamente a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a continuar en este pasaje relacionándolo precisamente el tema de la resurrección con el capítulo 20 de Apocalipsis. Entonces, por eso leímos estos dos pasajes. En una forma resumida, encontramos en el capítulo 20 de Apocalipsis que Satanás es encadenado y es echado al abismo por 1000 años para que ya no engañe a las naciones. Aquí es donde tiene lugar precisamente la primera resurrección y los santos reinaremos con Cristo, ¿no? 1000 años. Hay por ahí los que atienden a veces, en lo personal apago el teléfono desde temprano o llegando aquí, ¿verdad? Después de la afinación. Pero por ahí les mandamos un bosquejo, está un poquito chueco ahí está un poquito con una letra que van a necesitar una lupa y estudios periciales y especialidades en egipcio y cosas así para entender esos garabatos, pero ahí está un bosquejo y que menciona estas partes. Entonces la primera resurrección, llamada también la resurrección de los justos, que tendrá lugar en la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Después de eso, esa resurrección nos proyecta hacia lo que es conocido como un reino milenial o el reino milenial de Cristo con todos los suyos. Reinaremos con Cristo 1000 años. Durante este tiempo Satanás será
atado, y al término de los 1000 años, como escuchamos en el libro de Apocalipsis 20, será desatado para que vuelva a hacer lo que él siempre ha hecho, ¿no? Engañar a las naciones. Y después de ese engaño se levantará la última batalla contra Dios y su causa, y será derrotado, como nos dice, acabamos de leer Apocalipsis 20, que descendió fuego del cielo y consumió a todos los adversarios de Dios. Entonces será derrotado, echado al lago de fuego, y junto con Satanás, junto con el anticristo y el falso profeta, ¿no?, que habían sido arrojados según la narrativa del capítulo 19 de Apocalipsis. Entonces, luego tiene lugar la segunda resurrección y el juicio final. Entonces estamos hablando de una primera resurrección en la segunda venida de Cristo y una segunda resurrección de todos los que no son creyentes, de todos los no cristianos, hasta el juicio final. Entonces, los justos entraremos en el estado final de bienaventuranza. En ese momento, aunque estábamos reinando, entraremos a ese estado final de bienaventuranza. Bueno, entonces quisiera hacer unas consideraciones señalando los principales pensamientos acerca de cómo serán estas cosas, ¿no? Hay varias posturas. La postura postmilenialista, la postura amilenialista, aquí está como medio complicado, la postura premilenialista, la postura, no voy a alcanzar el pizarrón, dispensacionalista, que también es premilenialista, pero que tiene unas características especiales. Entonces, vamos a tratar en esta introducción de hablar un poquito del milenio y las posturas que se tienen con relación a este punto, ¿no? Los postmilenialistas consideraban que el regreso de Cristo ocurriría hasta que se hubiera establecido el reino de Dios. Ellos consideraban que la primera venida de Cristo sería suficiente, y su muerte en la cruz, su resurrección y después la predicación del Evangelio lograría que todo el mundo se transformara y llegara a ser algo agradable a Dios, ¿no? Y entonces vendría la segunda venida de Cristo, ¿no? Así más o menos. Sin embargo, después de los 2025 años que llevamos de este tiempo, nos estamos dando cuenta que el mundo no está siendo transformado para bien ni está siendo conquistado por el Evangelio, ¿verdad? Sino que el mundo continúa rebelde y rechazando la verdad de Dios, ¿no? Entonces, por esa razón, el postmilenialismo no lo consideramos como la postura más concreta. No hace mucho tiempo se puede decir que como que pasó de moda ya este pensamiento. El pensamiento milenialista, en realidad, lo que significa es, así como en el griego, ¿no? Alfa sin milenio, ¿no? O sea, los amilenialistas piensan que no hay un milenio, y consideran que el Apocalipsis no relata hechos así consecutivos, sino que más bien es interpretado de una manera en forma de recapitulaciones, como si narrara. Hay autores, un autor famoso que se llama William Hendrickson, dice que hay 7 recapitulaciones, y va repitiendo 7 veces en los 22 capítulos ciclos que van mencionando el mismo periodo, desde la primera venida hasta la segunda venida, y algunos se prolongan un poquito más. Las recapitulaciones, para los que quieran apuntarles, son del 1 al 3, del 4 al 7, del capítulo 8 al 11, del 12 al 14, 15 al 16, 17 al 19 y del 20 al 22. Para ellos el reinado de Cristo, dicen ellos, que no hay milenio, ¿no? El reinado de Cristo comenzó, según ellos,
en la primera venida de Cristo. Y de acuerdo a su interpretación, ellos consideran que ahí comienza el milenio y terminará el milenio en la segunda venida de Cristo. Esa es su interpretación, por eso se llaman amilenialistas. Entonces, el periodo de 1000 años no es, dicen ellos, literal, sino que es un número simbólico que abarca toda la historia desde la primera hasta la segunda venida de Cristo, ¿no? Entonces no es el número no es de 1000 años, sino que es simbólico. Ahorita ya llevaríamos entonces, los 2025 años que llevamos de la era cristiana serían los 1000 años, ¿no? Sería porque es simbólico. Así lo interpretan ellos. Ahora, frecuentemente la interpretación amilenial, que está muy de moda porque es la postura sostenida por los grupos reformados provenientes del catolicismo, que fue donde se originó esta postura, la interpretación amilenial identifica la atadura de Satanás y su encarcelamiento en el abismo con la victoria de Cristo en la cruz, como mencionaba hace un rato, porque ellos toman, por ejemplo, Mateo 12:29, donde dice que nadie puede establecer un reino si primero no es atado, ¿no? Si primero no es atado Satanás, y entonces ya se puede establecer el reino. Vamos a leerlo para no. Mateo 12, en el versículo 29, nos dice allí, 12:29, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del valiente y saquear sus alhajas, si primero no prendiera al valiente y entonces saqueará sus alhajas? Y también en Lucas 10:18 toman estos textos los amilenialistas como argumento cuando volvieron los discípulos de predicar, que fueron mandados y regresaron diciendo que aún los demonios se les sujetaban. Y dice en 10:18 del Evangelio de Lucas, y les dijo, después en el 17, y volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. Estamos hablando del tiempo del ministerio de Cristo, y fueron a predicar sus apóstoles y aquellos que fueron enviados. Es el momento en que comienza, desde la perspectiva milenialista, el milenio, ¿no? En el ministerio de Cristo, en el tiempo de su obra, y de ahí hasta la segunda venida de Cristo. Estos argumentos toman, a lo cual debemos decir que es innegable que existe un poder restrictivo, ¿no? Desde que Cristo vino e hizo su obra en la cruz, como sabemos, ¿no? Desde el Antiguo Testamento, el libro de Daniel nos enseña que el cielo gobierna. O sea, en realidad, así lo dijo este rey pagano, ¿no? Nabucodonosor, el cielo gobierna, registrado en el libro de Daniel 4:26. Y el salmista nos dice en 76:10 que la ira del hombre va a alabar a Dios, y cuando la ira del hombre va a descarrilar el tren del proyecto divino, entonces dice, tú reprimirás el resto de las iras, ¿no? Entonces, la atadura efectuada por Cristo, hermanos, no puede, y su triunfo en la cruz, no puede ser identificada con la atadura que se está mencionando en el capítulo 20 de Apocalipsis. ¿Por qué no puede ser relacionada? Porque la atadura de Apocalipsis es un hecho escatológico por venir. No es algo que sucedió en el ministerio de Cristo. Está hablando Juan el apóstol de un hecho escatológico, un hecho futuro que vendría, ¿no? O que vendrá a partir de la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, las ataduras que estamos citando, que ocurrieron durante el ministerio terrenal de Cristo, no se refieren a ese hecho escatológico futuro. Se refieren a la obra que estaba haciendo Cristo en su ministerio terrenal. Entonces, si nosotros consideramos el complot de la muerte de Cristo, los 2000 años de historia que tenemos hasta ahora, nos muestran, ¿qué cosa, hermanos? ¿Qué cosa nos muestran los 2025 años de historia, que casi termina el 2026? ¿Que Satanás está atado?
No nos muestra que Satanás está atado, ¿no? Nos muestra que el mundo es un lugar de tinieblas donde opera en una forma maquiavélica el Satanás para controlar, para engañar, para destruir a este mundo y para oponerse al reino de Cristo. Entonces, el atamiento, además, entonces, si estas cosas están sucediendo en estos 2000 años en nuestro mundo, ¿qué dice Apocalipsis 23 que acabamos de leer? Que Satanás es atado para que ya no engañe. Entonces, ¿cómo puede ser que ese es el ministerio de engañar y está siendo aplicado? ¿Cómo se va a referir entonces en ese periodo de la primera a la segunda venida de Cristo? Si Satanás es atado para no engañar y durante todo ese periodo lo que ha estado haciendo Satanás es que engañar. Entonces no es viable el argumento tampoco, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo es el reino actual de Cristo? El reino actual de Cristo, como siempre decimos, es un reino espiritual. Cristo reina en el corazón de todos aquellos que creemos en Él. Y nosotros nos sometemos a su reinado, nos sometemos a su voluntad. El reino de Dios llegó a nosotros, nos alcanzó la gracia, nos salvó y entonces nosotros nos sometemos al reino. Obedecemos, nos congregamos en la embajada del reino celestial, que es la iglesia. Aquí nos añadimos a través del bautismo en agua y aquí servimos. No servimos al enemigo. Cristo reina sobre nosotros, sobre nuestras vidas, seguimos sus preceptos, sus mandamientos, estamos establecidos en su adoración. Entonces, Él no reina sobre nosotros, el mundo no reina sobre nosotros. Cristo reina sobre nosotros. Entonces, bueno, de esta manera, el reino del cual habla Apocalipsis 20 se refiere al reino personal de Cristo, no al reino espiritual en medio del cual estamos ahora, ¿no? Es diferente. Ok, los veo como con cara de no entendí mucho, pero... Entonces ahora nos vamos a... Tampoco somos amilenialistas aquí, vamos a poner algunos taches. De una vez le ponemos la palomita para que sepan que aquí estamos, ¿no? Se llama el premilenialismo. Hay dos clases de premilenialismo. El premilenialismo histórico y el premilenialismo dispensacionalista. Hay una diferencia, ahorita lo trataremos, pero nos extenderemos ahorita un momento más en el premilenialismo. El premilenialismo histórico es el pensamiento antiguo sobre la escatología, sobre la interpretación de Apocalipsis 20. Y mira Apocalipsis 20 como un acontecimiento escatológico, como un evento final. Considera, por supuesto, el premilenialismo que primero se ha de efectuar la segunda venida de Cristo y después vendrá el milenio, ¿verdad? Considera que la segunda venida de Cristo será seguida por no solamente Cristo vendrá y seremos resucitados los justos, ¿sí? La primera resurrección, sino que allí mismo Satanás será atado, ¿sí? Y se efectuará la resurrección de los santos, que nos uniremos con Cristo para un reino terrenal. Este es el destino de la iglesia, ese es el destino de los creyentes. Esta es la esperanza dichosa, bienaventurada de todos los creyentes, ser resucitados en la segunda venida de Cristo y reinar eternamente con Él. Cuando nosotros pensamos en esto, cuando los creyentes de los siglos anteriores que sufrieron persecuciones terribles, como hemos estudiado en la historia, ¿no? Nosotros estamos ahora en un lapso de comodidad, en un lapso de tranquilidad, pero ellos sufrieron tanto, ¿no? Pero en la perspectiva de que seremos resucitados y reinaremos con Cristo, entonces todos los sufrimientos son dignos de pasar, ¿no? Todas las persecuciones, todas las tribulaciones temporales significarán nada comparados con la gloria eterna que todos los creyentes tendremos en la segunda venida de Cristo y por supuesto en el reino milenial.
El premilenialismo no ve en el capítulo 20 como una recapitulación, sino que considera que hay una conexión entre los distintos capítulos de Apocalipsis. Por ejemplo, el capítulo 18 nos habla de Babilonia que es destruida, ¿no? El capítulo 19 nos habla de la destrucción del anticristo y de la destrucción del falso profeta. El capítulo 20 nos habla de la destrucción de Satanás, y ya después de esa destrucción el capítulo 21 nos habla de cielos nuevos y de tierra nueva. O sea, hay una secuencia, ¿verdad? No podemos decir, bueno, sigue la secuencia, pero en Apocalipsis 20 hay recapitulaciones. Bueno, por fin hay una secuencia o hay recapitulaciones, debemos entenderlo, ¿no? Como dice Apocalipsis 20, por favor, hermanos, en el versículo 7 al 10, el reino milenial terminará con una última rebelión, nos dice ahí del 7 al 10. Cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y circundaron el campo de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta. Capítulo 19 nos dice que fueron echados a ese mismo lago, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Acuérdense que estamos, si regresan ustedes al capítulo 15, estamos recordando el versículo 23, Cristo hablando de la resurrección, y nos dice que todos serán vivificados, vamos a decir, creyentes y no creyentes, pero cada uno en su orden. Versículo 23, Cristo, las primicias, la resurrección de Cristo hace 2000 años. Él es las primicias, Él es el fruto primero, ¿no? El modelo, ¿sí? Y luego después dice, los que son de Cristo en su venida, todos los creyentes en la segunda venida seremos resucitados. Y después aquí se abre un espacio, ¿sí? Porque dice luego el fin, entre la segunda venida y el fin se abre un espacio que es precisamente una interpretación. El espacio dice que luego el fin, cuando entregará el reino al Dios y al Padre. ¿Qué es lo que está omitiendo aquí Pablo? Lo que Juan señala en Apocalipsis 20. Pablo solamente dice que entregará el reino y enfatiza otra vez en el 25, porque es menester que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Entonces, él enfatiza que es necesario que Cristo reine, pero no menciona el milenio, ¿no? Esto es una interpretación. Lo que estamos haciendo de Apocalipsis, donde dice que es la primera resurrección y resucitaron con Cristo y reinaron, 24 estoy citando, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces estamos supliendo la omisión de Pablo aquí, que nada más dice que nos habla de la segunda venida y luego dice es necesario que reine, pero no menciona el milenio. ¿Sí me explico? Es una interpretación. Colocamos Apocalipsis 20 ahí como el milenio, ¿no? Y por eso lo interpretamos como estamos diciendo, ¿no? Cristo viene antes del milenio para después establecer lo que se conoce como el reino milenial, ¿no? Ok, entonces este archienemigo pues es atrapado y lanzado al lago de fuego junto con sus otros compañeros, lo cual dará paso después de los 1000 años al, si pueden ver su gráfica, los que puedan ver ahí, vamos a borrar esta parte. Si la tienen en su teléfono, siempre decimos que apaguen los teléfonos, entonces ahora préndanlos, por favor. Entonces, hay autorización para prenderlos. Entonces, comenzamos con nuestra gráfica. Aquí la voy a dibujar muy pequeña, casi siempre abarca más espacio, ¿no? Podemos, ¿sí? El Antiguo Testamento,
el Nuevo Testamento, y aquí ponemos la primera venida de Cristo, y aquí ponemos la segunda venida de Cristo. Con la segunda venida de Cristo, todos los creyentes seremos resucitados. Aquí ubicaríamos la primera resurrección. Y aquí empieza el término. Esto lo voy a hacer largo, ¿no? Está largo, no porque sea más que el tiempo aquel, sino para poder escribir aquí milenio, ¿verdad? Este sería el milenio. Ya, obviamente el milenio son 1000 años, sería más chiquito, ¿verdad? Pero así lo ponemos para poder escribir esta parte. Al término del milenio, entonces estaríamos hablando, todo este tiempo aquí ocurren varias cosas, ¿no? Satanás es atado durante el milenio, ¿verdad? Ahí, si ustedes pueden buscar la referencia de la hojita que les comentamos, yo aquí la traigo, fue una cartulina que me pasé toda la noche haciéndola, entonces la voy a poner aquí para que no se me olvide. Entonces, ocurren varias cosas. Estamos ahí en Apocalipsis 20, ocurren varias cosas. La primera resurrección, que ya estamos mencionando, ¿sí? Y junto con ello vemos en Apocalipsis 20, del versículo 2 en adelante, volvemos a leer: prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. Entonces Satanás es atado, ¿no? Y lo arrojó al abismo y le encerró y selló sobre él para que no engañe. Ese es siempre el trabajo de Satanás, atado para no engañar. Ahora, también si sigue diciendo en el versículo 5, dice: vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio, y vi las almas de los degollados o decapitados por el testimonio y por la palabra de Dios, y que no habían adorado la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos. Esta es una descripción de los creyentes, específicamente bajo persecución, notoriamente, ¿verdad? Y dice que entonces, que vivieron, no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron. Dice, ¿qué es esto? Estamos hablando que ellos estaban muertos, ¿no? Entonces, vivieron es resucitaron, obviamente, ¿verdad? Resucitaron y vivieron y reinaron, dice, con Cristo 1000 años. Mas los otros muertos, o sea, los no creyentes, los otros muertos, se vienen hasta acá. La segunda resurrección, los otros muertos no tornaron a vivir hasta que los 1000 años se cumplieron. Y luego tenemos que leer desde el versículo 4, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección, referida precisamente a los que resucitaron con Cristo y reinaron, ¿no? Está hablando de eso, y luego dice, y estos, lo tienen ahí, esta es la primera resurrección. ¿No se enredaron en el argumento? ¿No los enredé? ¿Está bien? Entonces, repito, dice, los que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Vivieron es la primera resurrección, mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que los 1000 años se cumplan. Y se refiere, esta es la primera resurrección a este punto, ¿no? Ahora, por lo tanto, dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, la muerte eterna, no tiene potestad sobre estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él los 1000 años. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok, entonces, además de esto, vean en Lucas 14, por favor, sin perder Apocalipsis.
En Lucas 14:14 se nos habla y se llama a esta primera resurrección la resurrección de los justos. 14:14 nos dice ahí, desde el 13 más, cuando haces o cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado, porque no te pueden retribuir, mas te será recompensado en la resurrección de los justos. Es aquí lo que estamos viendo. La primera resurrección es llamada la resurrección de los justos, y oyendo esto, uno de los que juntamente estaban sentados a la mesa le dijo, bienaventurado el que comerá pan en el reino de los cielos, ¿no? Estamos hablando de esta primera venida y es un milenio donde habrá el reino de Cristo con los creyentes. Los otros muertos están en su lugar. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Transcurrir el reino milenial y después vendrá la segunda resurrección, y Pablo lo llama el fin. Un nombre curioso, ¿no? Un poco de tiempo, ¿sí? Regresen a Corintios 15, por favor, y veanlo otra vez. Dice 23, mas cada uno en su orden. Todos serán vivificados, cada uno en su orden. Cristo las primicias, Cristo el primer resucitado. Luego, los que son de Cristo en su venida. O sea, Cristo es el modelo de la resurrección. Después viene la primera resurrección, los que son de Cristo. Y luego viene el fin. Después del milenio, el fin, cuando entregará el reino. El reino será entregado al Dios y Padre cuando Cristo no haya quitado todo imperio, toda potencia, toda potestad, es decir, haya quitado toda la oposición, porque es menester que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y aquí nos da este dato que vamos a usar en un momento más, el 26, el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. Este es un indicativo, ¿no? Porque nos está diciendo que el último que va a caer, ¿quién es? La muerte, ¿verdad? Así nos lo está señalando ahora. Entonces, ahora vamos a 1 de Tesalonicenses 4:14, por favor. Estamos hablando de la primera resurrección, y en 1 de Tesalonicenses 4, aquí se aclaran algunos conceptos. En versículo 14 al 17, Pablo no quiere que ignoremos acerca de estas cosas para que no estemos tristes como los que no tienen esperanza. La esperanza de los creyentes es el ser resucitados, el reinar con Cristo, es la gran esperanza, y después estar en una eternidad completa con Él. Así nos dice entonces 1 de Tesalonicenses 4:14, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Él a los que durmieron en Jesús. En su segunda venida, la primera resurrección, algunos que ya morimos durante todo ese tiempo y otros que queden vivos, estaremos en esa primera resurrección. Los que vengamos con Cristo y los que estén vivos serán, dice, transformados, ¿no? En un abrir y cerrar de ojos. Ahora, por lo cual decimos esto en palabra del Señor: nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. O sea, Pablo y cada generación tenían en su mente que la segunda venida del Señor pudiera ser en su propia generación. O sea, siempre existe la expectativa de que Cristo venga. Han pasado ya más de 2000 años y todavía no se consuma la segunda venida de Cristo, ¿no? Sin embargo, cada generación tiene la misma expectativa, que Cristo viene en su tiempo, que Cristo vendrá. Dice así Pablo: los que habremos quedado hasta la venida del Señor no seremos delanteros a los que durmieron, a los que ya estaban muertos. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo,
y nos da el orden. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos, y esta palabra técnica, ¿no? Arrebatados. Eso es lo que se conoce como el arrebatamiento, ¿no? Así a veces el rapto le llaman a algunos, ¿no? Es el arrebatamiento o el rapto. ¿Cuándo ocurre? Ocurre en la primera resurrección. Ese es el único rapto que hay. Esa es la diferencia con los que se llaman dispensacionalistas, que borré aquí, porque los dispensacionalistas dicen que hay un rapto secreto antes, por aquí antes del final, no sé si exactamente aquí, pero por aquí antes del final, antes de la segunda venida, dice, no, que Cristo va a venir en secreto y va a raptar a los creyentes y nos va a librar de la tribulación. Ese es la gran, el esquema de venta del dispensacionalismo, ¿no? Esto no existe en la Biblia, ¿sí? Esto no existe en la Biblia. En la segunda venida de Cristo no hay venidas secretas. Dice que con voz de trompeta todo ojo lo verá, no dice, ahorita vamos a ver el texto. Entonces descenderá, entonces dice 17, luego nosotros los que vivimos, que habremos quedado, seremos arrebatados o raptados. ¿Cuándo será el rapto? Por ahí hay un folleto, si ya lo leyeron, si no se lo recomiendo. Seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Entonces, este arrebatamiento o rapto ocurre exactamente aquí. Es para la primera resurrección. No hay en la Biblia un rapto secreto, ¿sí? Eso es algo ese es el distintivo de los dispensacionalistas. Si de repente, por ahí se acordará una querida hermana que no la veo, no la encuentro. Por aquí, ¿dónde estás, Rosalía? Que no te veo. No está, con razón no la encuentro. Sí, bueno, era curioso porque su mamá estaba en una asamblea donde predicaban el dispensacionalismo y siempre que llegaba a su casa, como Rosalía se reunía con nosotros y no tenía ese esquema de escatología, llegaba y no la encontraba y la señora sufría mucho porque decía, ay, ya fue el rapto y me quedé, ¿no? O sea, mi hija sí se fue, pero yo me quedé, ¿no? Entonces, es un esquema que no es bíblico, ¿no? No hay un rapto secreto. Y mucho usan las palabras, ¿no? También de Primera de Corintios, sin perderse ahí, en 15:52 más o menos deben andar por ahí. Usan mucho estas palabras. Dice, porque versículo 51, 15:51, aquí os digo un misterio, todos no dormiremos, mas todos seremos transformados. O sea, cuando la segunda venida de Cristo venga, unos estarán muertos, creyentes muertos, y otros estarán vivos. Por eso dice, no todos dormiremos, ¿verdad? Mas todos seremos transformados. Y luego esta palabra, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Y eso lo toman así, no es que puede ser en cualquier momento, ahorita que pudiera suceder, o saliendo aquí afuera, o en la noche cuando te estés durmiendo, de repente, ya fue el rapto. Y como es un rapto secreto, dicen, te quedaste, ¿no? Y el peligro de los que se quedaron, dicen los dispensacionalistas, es que sufrirás la tribulación. Hermanos, ¿qué ocurrió en el primer siglo de la iglesia? El Señor raptó a los creyentes para que no sufrieran. ¿Qué ocurrió en el segundo siglo, tercero, hasta la fecha? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Librando a los creyentes de que están padeciendo persecución en África, por ejemplo? No los está librando, están muriendo. Están siendo perseguidos por el único delito de ser cristianos. Entonces, no, hermanos, no hay un rapto secreto. No va a ser así algo misterioso, momentáneo. Va a ser algo grandioso, ¿sí? Ahora, entonces,
leyendo allí mismo 15, 51 y 52, entonces, aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, pero todos seremos transformados, los que estemos muertos al momento de que venga Cristo por segunda vez, y los que estén vivos o estemos vivos. Será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, será tocada la trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros, dice, seremos transformados, ¿no? Entonces, así el asunto, regresando a Apocalipsis 20, este reino milenial terminará entonces con una última rebelión, como leímos en Apocalipsis 20, 7 al 10, con la derrota final de Satanás, el archienemigo de Dios, de nosotros, y es lanzado al lago de fuego. Y esto dará paso al juicio, dicen, del trono blanco, que será aquí el fin. Este es el juicio, segunda resurrección. Aquí vamos a agregar el juicio del trono blanco. Y aquí ya, después del milenio, podemos poner el fin. La eternidad es un solo concepto, solamente para entenderlo, ¿no? Hablamos de la eternidad futura, ¿no? Para entenderlo quizás un poco mejor, ¿no? Entonces, aquí estamos al fin del milenio. Volvemos a Apocalipsis 20, por favor. Viene la segunda resurrección, dice 25. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en él, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y sigue ya dando una serie de acontecimientos que ocurrirán al fin del milenio, ¿no? Hemos puesto ahí versículo 7, cuando los 1000 años fueren cumplidos, aquí ocurre que Satanás es desatado. Lo voy a poner acá de este lado. Tantas cosas hay aquí que ya lo vamos a poner de esta manera. Aquí en el final viene el juicio del trono blanco, la segunda resurrección es, como dice Pablo, luego el fin, es el fin aquí en esta parte. Y a partir del versículo 7, entonces nos dice, Satanás será suelto. ¿Qué es lo que va a hacer? Otra vez, ¿qué va a hacer? El trabajo de siempre, volver a engañar, ¿no? Entonces saldrá, versículo 8, para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog, Magog, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. O sea, estamos hablando durante todo este milenio, habrá el reino de Cristo con los suyos y reinaremos sobre la tierra juntamente con Cristo, ¿no? Entonces, cuando este reino termine, se comenzarán las cosas Satanás será suelto, engañará a las personas que estén todavía en el mundo, y subieron, dice, sobre la anchura del mar, circundaron, rodearon el campo de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, los devoró. Y entonces quiere decir que va a haber una batalla aquí, ¿no? Una batalla de la última batalla de Satanás contra Dios, y descenderá fuego del cielo y los consumirá a los enemigos. El diablo será ahora, dice el versículo 10, será atrapado, ¿no? Y lanzado. Ya la victoria definitiva al lago de fuego.
Y sigue diciendo, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre y jamás, ya para toda la eternidad. Y aparece entonces en el versículo 11 el gran trono blanco que ya hemos señalado aquí, delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para ellos. Noten ustedes, ¿no?, que aquí es la destrucción. Cielo y tierra pasan o pasarán. Algunos pensaban o estaban pensando que la destrucción de la tierra sería en la segunda venida de Cristo. No, no es así. No es así. ¿Hasta cuándo es destruida? Hasta después del milenio, hasta precisamente, nos dice ahí que hasta entonces el cielo y la tierra serían ya quitados. No fue hallado lugar. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios. Entonces aquí ocurre, como ya señalamos, la segunda resurrección. La resurrección de todas las demás personas. Los creyentes ya resucitamos aquí en la segunda venida de Cristo. Después del milenio, esa segunda resurrección se refiere a todos los demás. Muertos, grandes, pequeños, estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Entonces, ¿para qué son abiertos los libros? Para juicio. Acá está el juicio. Para juicio serán juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, y se dirá la determinación final sobre la vida de estas personas, ¿no? Obviamente la determinación es una sentencia fatal, eterna, ¿no?, de condenación. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en él, y fue hecho juicio de cada uno de ellos. Estamos hablando aquí entonces de la segunda resurrección, la resurrección de los no creyentes para juicio. Y termina diciendo, ¿no?, el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda, ¿no? Entonces, el postrer enemigo que es destruido, había dicho Pablo, volvemos a Corintios 15, 26, el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. La muerte fue lanzada, dice el versículo 14 de 20:14 de Hechos, la muerte fue lanzada al lago de fuego, ¿no? Este postrer enemigo. Entonces, es obvio que está complejo un poquito. No sé si los enredé, logré confundirlos. Espero que esa fue mi intención desde el principio. Quisiera que viéramos algunos versículos, ¿no?, en el Nuevo Testamento que nos hablan, y terminamos. En el Nuevo Testamento, algunos versículos que hablan sobre la realidad de este reino, porque aunque usted no lo crea, algunos no creen. Se ha puesto tan de moda el amilenialismo que algunos no creen en el milenio y no creen en el reino milenial y no creen todas estas cosas en las que nos hemos entretenido ya casi más de una hora, ¿verdad? Entonces vean Mateo 26, por favor. Vamos a apurarnos para terminar. Las confusiones pueden mandarlas por el WhatsApp, y a ver si no se congestiona, se satura mi teléfono, porque tiene muy poca memoria como su dueño. 26, 29. Estos versículos los quiero leer hablando de las personas específicamente que no contemplan la realidad del milenio y la realidad del reino milenial de Cristo con sus hijos, ¿no? Dice ahí 26, 29, esto no es algo que inventamos, y os digo que desde ahora, esto fue dicho en la última cena, ¿verdad? Y Cristo dice, os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo tengo de beber nuevo con vosotros. ¿En dónde, hermanos? En el reino de mi Padre, ¿no? En el reino de mi Padre. De la misma manera, Lucas 22, 29. Lucas 22, 29.
En el mismo discurso, empero, desde el 28, empero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis tentaciones. Yo pues os ordeno un reino como mi Padre me lo ordenó a mí, para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os sentéis sobre tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿es un invento la idea del reino milenial? Está en la Escritura, ¿verdad? No hay tal cosa como amilenialismo, no existe. Estamos viendo estos textos, Lucas 14, que ya leímos, lo volvemos a leer, Lucas 14, desde el versículo 13, mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden retribuir, mas te será recompensado en la resurrección de los justos. Y oyendo esto, uno de los que juntamente estaban sentados a la mesa, Lucas 14:15, dijo: bienaventurado el que comerá pan en el reino de los cielos, ¿no? Entonces, ahí tenemos los elementos. Algunos llegaron a escuchar muchas veces, ¿no? Vamos a leer, por favor, Juan 5. Algunos textos en la Biblia, este no es el único que voy a citar, pero algunos textos en la Biblia parecen enseñar una resurrección sincrónica. ¿Qué es una resurrección sincrónica? Una resurrección al mismo tiempo de justos y de injustos. Eso es una resurrección sincrónica, pero ya estamos viendo que no es tal, ¿no? Es la interpretación de estos textos que debemos acomodar al resto de la información y no hacer una doctrina de un texto solito, ¿no? Dice Juan 5:28, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Estamos hablando del tema de la resurrección, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Aquí nos está dando a entender que habrá una resurrección de vida y una resurrección de condenación. Iríamos demasiado lejos si decimos que esto es la enseñanza de una resurrección sincrónica, porque estamos viendo que no hay una resurrección sincrónica. Hay una primera resurrección de los creyentes y una segunda resurrección de los otros muertos, como la Escritura enseña, ¿no? No hay una resurrección sincrónica. El amilenialismo suspende todo aquí, no hay nada de esto, y dice aquí resucitan juntos y juntos, y se acabó el asunto. Ahí termina todo en la segunda venida. Entonces, ¿dónde dejamos todo eso que está diciendo Pablo del reino? De que es necesario que reine. ¿Dónde dejamos el asunto que vamos a reinar con Cristo, como dice la Escritura? Obviamente hay aquí una interpretación. Entonces, la Escritura nos enseña estas cosas. Vamos a acercarnos al fin. 1 Corintios 15, por si no lo hemos aprendido todavía, 15, 23 al 25. La resurrección será de esta manera, dice Pablo, cada uno en su orden. Todos resucitaremos, pero cada uno en su orden. Cristo, el primer ejemplo, ¿no? Las primicias, la muestra. Así lo podemos decir, el modelo de la resurrección, la base, el fundamento de la resurrección de todos los creyentes. Entonces, Cristo, las primicias, luego la resurrección en la segunda venida de Cristo, ¿correcto? Y luego el fin, cuando entregue el reino, aunque no se menciona el reino milenial, solamente dice cuando entregue el reino. La pregunta sería aquí, ¿cuál reino? Sería el reino. La respuesta es el reino milenial, de acuerdo a lo que estamos viendo, ¿no? Y entregará un reino sometido, ¿verdad? Cuando haya quitado toda oposición, imperio, potencia, potestad, porque es menester que reine hasta poner a todos sus enemigos. Las personas preguntan, bueno, ¿cuándo es que vendrán las cosas? ¿Cuándo vendrá la acción? ¿Cuándo Dios pondrá en su lugar a todas las personas? El reino milenial es para poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Reinará, de acuerdo al Salmo 2, con vara de hierro, con justicia.
O sea, todos dicen, queremos ver sangre. No dicen eso. Queremos ver justicia, ¿verdad? Sí, va a haber justicia. ¿Cuándo? Aquí va a ser el reino para someter a todos sus enemigos, ¿no? Entonces, ahí está el punto, ¿no? Después de someter el reino, someter a todos los enemigos, el postrer enemigo, como ya vimos, será deshecho, versículo 26, la muerte, porque todas las cosas sujetó debajo de tus pies, y cuando dice todas las cosas son sujetadas a él, claro está exceptuado aquel que sujetó a él todas las cosas. Mas luego que todas las cosas le fueren sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas en todo, ¿no? Pues así terminará el asunto, ¿no? Aquí todas estas cosas han de suceder. Tenemos un esquema un poco rápido, un poco quizás enredado por culpa del predicador. Segunda de Timoteo 4, por favor. El apóstol Pablo tiene el mismo concepto, ¿no? Aquí que el apóstol Juan en Apocalipsis y en Corintios, ¿no? Dice en 4:1 de segunda de Timoteo, te requiero, pues yo, le dice Pablo a Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo. Y aquí vamos a interpretar esta frase, ¿no? Delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. O sea, aquí estamos hablando, va a juzgar en su manifestación, la palabra es en su epifanía, es en el griego, ¿no? ¿A dónde se refiere? En su manifestación y en su reino, y después, el fin. ¿Me explico? De otra manera, ¿cómo interpretaríamos este pasaje, ¿no? Nos ayuda a entender todas estas cosas. Así que en el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 26, Cristo prometió primero a la iglesia de Teatira. Capítulo 2 y versículo 26. El que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantados como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre. La pregunta es, ¿cuándo los creyentes tendrán autoridad sobre las naciones? La respuesta la tenemos otra vez aquí, ¿no? Resucitaremos. ¿Qué dice que vamos a hacer? A reinar. Entonces ahí es donde vamos a tener autoridad, juntamente con Cristo. Reinaremos sobre las naciones. Ok, sigue diciendo ahora en 3:21 la promesa a la iglesia también en la Odisea, ¿no? Dice en el versículo 21, al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Los creyentes estaremos sentados, ¿sí?, en el trono de Dios. ¿Para qué estaremos sentados ahí? Para platicar, para reinar, ¿verdad? Obviamente para reinar. Apocalipsis 5, versículo 9 y 10, por favor. Abriendo las puertas del cielo, ¿no? Dice que estaban allí la multitud que cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, note los tiempos pasados, ¿no? Fuiste inmolado, nos has redimido, rescatado para Dios con tu sangre de todo linaje, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, ¿y qué para qué? Y reinaremos. Entonces, o sea, es
Cuando hablamos, ¿no?, de la postura milenial, no hay reino, no hay milenio, ¿qué vamos a hacer con todos estos versículos, no? No tienen respuesta más que cuando trazamos un esquema como este del premilenialismo histórico, ¿no? Ahora, Mateo 19, 28. Ya nomás faltan 400 páginas y ya. 19, 28. Ya estamos cerca, hermanos, estamos cerca del fin, no de este fin, sino del fin ahorita del sermón. Mateo 19, 28. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando se sentará el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, ¿no? Entonces Cristo prometió a sus discípulos, ¿no?, que estarían sentados juntamente. ¿Para qué? Esto fue después de lo que ocurrió con el joven rico, que se fue muy triste, pero no engañado, ¿verdad? Y Pedro le pregunta al Señor: nosotros hemos dejado todo, ¿y nosotros qué recibiremos? Reinaremos juntamente con Cristo, ¿no? Resulta evidente que la venida del reino escatológico de Cristo es parte esencial de la obra redentora de Cristo, ¿no? Lo que Cristo hizo en la cruz permanece inconcluso hasta que sus redimidos entremos en el reino de los cielos y reinemos juntamente con Él, ¿no? Entonces, esta es nuestra esperanza. Si podemos leer estos versículos y luego todavía decir que no encontramos el premilenialismo aquí, ¿verdad? No lo encontramos en la Escritura. Yo les pediría que volviéramos a examinar estos textos que hemos dado y que lo consideráramos nuevamente, ¿no? Solamente quisiera dar un comentario. Escuchamos o decimos que soñamos o anhelamos con un mundo donde solo haya amor, que no haya robos, que no haya secuestros, que no haya malandros, que no haya políticos corruptos de todos los partidos políticos, para que no me vayan a acusar de nada. Considerando el tema de hoy, el reino venidero, cuando venga la segunda venida de Cristo, nosotros seremos servidores de este reino, ¿no? Es una maravilla que el proyecto redentor de Cristo contemple, ¿no?, nos provea de ese mundo de paz anhelado, de ese mundo de paz que todos deseamos, que no podemos tener aquí ahora porque hay una mezcla de bien y de mal que Dios ha permitido, ¿no?, hasta que venga el proyecto completo. Esto es una visión muy rápida, a vuelo de pájaro, de lo que ocurrirá. Esto debe servir para consolarnos, para animarnos, para tener ánimo, para predicar a otros, ¿no? Nos llena de esperanza para el futuro. Los creyentes son las personas que estamos llenos de esperanza en medio de un mundo caótico como ahorita, o en medio de un mundo con un escenario peor. Y esto debe ser suficiente, de acuerdo a la enseñanza de Cristo, suficiente para que nuestros corazones sigan animados y sigan latiendo en espera del triunfo glorioso de Cristo y de todos sus hijos, ¿no? Entonces, es necesario también decir que la puerta de la esperanza está abierta ahora todavía y se cerrará para siempre cuando Cristo venga en su segunda venida. Las personas que no han entrado en el reino, las personas que se han sometido al reino de Cristo ahora, si el fin que estamos predicando y anunciando ahora llega, será demasiado tarde, ¿no? Siempre dicen que terminamos con una amenaza, con una pistola en la cabeza de los que no se han entregado a Cristo, y simplemente es una palabra de amonestación. No te tardes. No sigas aplazando el tiempo. Si te murieses hoy o mañana y no está Cristo en tu vida,
será terrible, ¿no? Será desastroso. ¿Qué harás? ¿Qué haremos? Oye, esta persona de cuántos años tenía, 28, ¿y qué le pasó? Se murió, y se murió todito. Y no era creyente. ¿Qué pasará con él? Pasará lo mismo si tienes 11, 18, 25, 45, 54, 85. Si no tienes a Cristo será terrible, ¿no? Entonces, no aplacemos, ni los niños, ni los jóvenes, ni los adultos mayores, no aplacemos. Es menester que no nos alcancen estas cosas sin Cristo, ¿no? Después de la venida de Cristo, ya la oportunidad, de la venida de Cristo o de la muerte de cualquiera de nosotros, niños, jóvenes, adultos, ya no habrá oportunidad, ¿no? La muerte cierra el espacio de oportunidad para cada uno de nosotros. La segunda venida de Cristo cierra la oportunidad para siempre. Debemos de tener cuidado de no aplazar, de no dejar las cosas para después. Vamos a hacer una oración, por favor. Les agradezco su paciencia. Este es un tema un poco complejo, pero vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Damos las gracias por la esperanza que pones en nuestras mentes, en nuestros corazones a través de tu palabra. Esperamos, Padre, y deseamos tu segunda venida. Anhelamos que este mundo sea ordenado. Anhelamos que nuestras almas alcancen el fin para el cual fueron rescatadas y que estemos contigo para siempre reinando en el cielo. Anhelamos que este mundo de mal termine, anhelamos que los malvados reciban la recompensa que ellos mismos han forjado. Deseamos que todas estas cosas sean hechas, especialmente deseamos que tú seas reconocido y exaltado y glorificado en plenitud, en toda tu sabiduría, en toda tu grandeza. Y queremos estar para siempre contigo, siendo transformados nuestros cuerpos, siendo quitada la debilidad, el cansancio, la enfermedad. Y te pedimos también, Padre, tengas misericordia de los que aún no te conocen. Ten misericordia de nuestros hijos, de nuestros nietos. Ten misericordia de nuestros abuelitos, nuestros amigos, compañeros de trabajo, inconversos. Ten misericordia de ellos, Padre. Ayúdanos a vivir santamente, en temor y reverencia y entendiendo nuestro futuro, Señor, llenos de esperanza, llenos de pasión y de anhelo para el servicio y para alcanzar recompensas en el futuro. Pedimos de tu gracia y de tu favor para vivir vidas dignas delante de este mundo y delante especialmente de tu presencia. Pedimos tu bendición sobre tu palabra en los méritos de Cristo Jesús. Amén.